Muy buenas tardes. De nuevo en un programa más de alto voltaje de 89.1, cadena radial costarricense, y que también pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que al final del programa, si les ha gustado, por favor dejen un like. Eso nos ayuda a posicionarlo. Eh, el programa de hoy es en seguimiento del programa anterior y es sobre consecuencias y lecciones que podemos aprender de la guerra entre Israel e Irán. Para mejorar, para profundizar, para aclararse en el análisis político, del geopolítico, de la geoeconomía. El choque de intereses es vital y por supuesto, ahí estarán también atrás las ideologías, la historia, los valores. Para Estados Unidos, Irán es importante por dos motivos esencialmente. El primero es que geopolíticamente le cubre las espaldas a a Rusia y a China, pero además, más importante aún, este se puede convertir en el hub de la economía china. Unas semanas antes del ataque se inauguró el tren que va desde Xi'an, en China, hasta el puerto en Irán, un recorrido de 10.400 kilómetros lineales. Este increíble tren reduce a 15 días el viaje de las mercancías de China a Irán, para que además después sean distribuidas por el Golfo Pérsico y por Europa. No solo reduce el tiempo, porque por mar duraría unos 40 días, pero además China se aleja así de los mares dominados por los anglos, por los Estados Unidos, de las bases militares a lo largo del dominio de esos mares, y además logra pasar por una serie de países importantes que también geopolíticamente, como son Uzbekistán, Kazajistán y ya no lo puedo decir, Turquestán, no importa, los dije bastante mal los tres. Así, de esa manera, además, se cubre una espalda hacia Rusia y una salida hacia el Golfo Pérsico de China. Se termina así el aislamiento impuesto a Irán por los Estados Unidos y aprovechan a integrar Irán con muchísima más fuerza la estructura de los BRICS y a todo el modelo euroasiático que se está desarrollando. Enorme alarma para los Estados Unidos. Ya no solo existirán las vías del Estrecho de Hormuz y el Canal de Suez, sino que se crea un nuevo corredor geoeconómico fuera de su control. No en balde, entre los objetivos del ataque y el bombardeo aéreo que hizo Israel estaban las líneas del tren y las estaciones de este tren que va de China a Irán. Con esto podemos entender mejor, más allá de la enorme importancia que tiene el lobby sionista en los Estados Unidos, más allá de la propuesta de construir el Gran Israel y tener control sobre los países petroleros, más allá existe además un nuevo interés muy importante para Estados Unidos, tanto como para implicarse en la planificación de esta guerra. Porque ya sabemos por el agradecimiento que hizo público Netanyahu a la CIA, que el primer ataque dirigido contra los políticos, los altos dirigentes militares y los científicos, en el que mataron a 1.000 personas en sus camas en una sola noche, que fue diseñado en conjunto por la CIA y el Mossad. Hay que preguntarse el por qué un ataque de este tipo nadie lo llama ataque terrorista, eh, cuando de hecho lo es, ¿verdad? Se atacan edificios donde viven civiles, son actos terroristas, pero Occidente no los llama así, solo los llama así cuando los ejecuta el sur global, no cuando los ejecuta Occidente.
Ahora esta guerra de intereses, con tanto teatro de por medio, con un golpe inicial organizado por la CIA y el Mossad, con ataques aéreos de Israel que causaron enormes daños a Irán y que recibió como respuesta bombardeos inmisericordios a Israel de misiles de Irán. Al- Algunos analistas, pocos, pero algunos, entre ellos incluso Scott Ritter dice que fue un empate militar. Otros, para mí, con mejor análisis geopolítico, dice que no, que la balanza se inclina hacia Irán. ¿Por qué? Porque ninguno de los objetivos propuestos por los que iniciaron la guerra se cumplieron. Ni cayó el gobierno de Irán, ni este se debilitó, ni pudieron ingresar a su territorio. Aunque parece increíble, se dieron errores enormes en el análisis de parte de los Estados Unidos y de Israel. No midieron la capacidad de resistencia de Israel, no midieron la de Irán. de Irán, perdón, no midieron la capacidad balística de Irán y no midieron que el pueblo frente a una agresión no se iba a levantar contra ese gobierno tiránico, sino que se levantó en apoyo al gobierno de Irán. Desconocieron los cambios que se han dado al interno de Irán en las últimas décadas. Descubrieron que la parte científica e industrial de Irán es realmente importante y que ha habido también importantes cambios en el campo social y cultural. Irán recibió un castigo enorme, pero Israel también. Pero contra lo esperado en una crisis política no se dio en Irán, se dio en Israel. Netanyahu sobrevivió por 2 votos y tuvo que intervenir directamente el presidente Trump para que no fuera elevado a juicio en esta semana. Esta guerra apenas comienza. Irán pareciera que está aprendiendo de sus errores y está presto a corregirlos. El primero, no haber aceptado un pacto de defensa mutua que le propuso Rusia, no haber aceptado la defensa antiaérea que le propuso Rusia, no haber aceptado los aviones chinos que éste le propuso para su defensa, haber creído, sabiendo que aún así dudan, de que las negociaciones con Estados Unidos podían llegar a liberar la enorme, ¿cómo se llama? El control que tienen económico, el bloqueo económico con que tienen a Irán. Ya Irán dio los primeros pasos para solucionar esto. Ya compró los aviones a China, ya está en reuniones con Rusia. Y lo más importante, se salió del sistema GPS de Occidente e instaló el Beidou chino. Pero de esto es Fausto el que nos va a hablar a profundidad. Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Efectivamente, nos encontramos en las postrimerías de la guerra entre Israel e Irán, que se desató, como sabemos, con el ataque sorpresa de Israel en la madrugada del viernes 13 de junio y fue interrumpida, no terminada, y como vos misma lo decís, mucho menos concluida, con la intervención de Estados Unidos con la operación Martillo de Medianoche en un superbombardeo a las plantas nucleares iraníes. Esta guerra yo la consideraría como el acontecimiento más trascendental de la historia de Oriente Medio. Sus consecuencias no han terminado de apreciarse y la misma interrupción de acciones bélicas no llega ni a ser siquiera un armisticio, simplemente un cese de hostilidades. Pero su importancia deriva del hecho extraordinario de perfilar un cambio en la relación de fuerzas en Oriente Medio y un neto declive del poder hasta ahora detentado indiscutible de Israel. También existe un hilo rojo de Ariana que une en Oriente Medio los grandes conflictos bélicos geopolíticos de los tiempos actuales. Ese hilo va desde la guerra de Ucrania, donde la OTAN, bajo liderato de los Estados Unidos, está claramente perdiendo, hasta la guerra de Medio Oriente, donde también Estados Unidos e Israel están
vos bien lo dijiste, yo concuerdo con tu opinión en la parte perdedora. ¿Cuál empate? Por favor. Esos dos conflictos están aparentemente disociados. Geográficamente, claramente están distanciados, pero tienen una racionalidad unificadora que le da su verdadero sentido geopolítico. Esa racionalidad unificadora es que ambos son las dos alas de la estrategia del halcón neoconservador de Estados Unidos. Son las dos alas del halcón. Efectivamente, la estrategia neoconservadora consistía en Europa expandir la OTAN y rodear Rusia, provocarla una guerra debilitante, cambio de régimen. En Oriente Medio, la estrategia neoconservadora consistía en desarticular los principales estados musulmanes de la región hasta llegar a Irán. Son dos caras de una misma moneda. Por eso, la guerra de Oriente Medio está diseñada junto a la guerra de Ucrania en un mismo cuerpo estratégico geopolítico. Son parte del mismo mapa de ruta geoestratégico de la política neocon. Unos en un lado, otros en otro, una gigantesca palanca. Y aquí viene un punto clave. En ambos escenarios, tanto en Ucrania como en Irán, la política neocon llega precisamente a su punto de catástrofe acumulada. Es su momento de bancarrota. Por otra parte, tanto en Ucrania como en Irán aparece también el declive profundo del otro monstruo moderno del que hemos mucho hablado, el neoliberalismo, porque la debilidad de provisionamiento o aprovisionamiento militar de Occidente está íntimamente ligado con la desindustrialización y la deslocalización de empresas, con la consiguiente crisis de representación política y todo el resto de los síntomas de declive de Occidente. En ambos escenarios, tanto el neoliberalismo como el neoconservatismo se toparon con cerca. Y yo te decía que es increíble cómo en el atardecer todos los crepúsculos se unen en una gigantesca y larga noche. Bueno, concentrémonos en la guerra entre Israel e Irán. La guerra en sí misma era una crónica anunciada porque Irán era el último obstáculo existente a la implantación firme de Israel como única potencia regional. Eso viene de lejos, lo hemos explicado varias veces. En una ocasión contamos cómo Oyed Ginon del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en los años 80 había propuesto el plan de dominio de Israel rompiendo las estructuras de poder y Ginon lo decía en Irak, Líbano, Siria, Somalia, Libia, Sudán e Irán. O sea, desde los años 80. El objetivo era romper estos estados, debilitarlos para que Israel pudiera asegurar su lugar como único poder regional. Benjamin Netanyahu convirtió el plan Ginon en su más importante estrategia personal de Estado. Y en 2001, los ataques a las Torres Gemelas, que quién sabe quién la hizo, y la guerra al terrorismo desatada en Estados Unidos en reacción a ellos, le permitieron a Netanyahu convertir ese plan también en estrategia de Estado en Estados Unidos a través de la hegemonía política exterior en Estados Unidos de la corriente neocon. No sé, me pareció que ibas a decir algo. Sí, pero pensé que se iba a desviar mucho, pero ya me he encontrado en muchos lados que los papeles desbloqueados sobre la muerte de Kennedy están señalando con claridad que hay una ruta hacia esto que estás diciendo. Kennedy se negó a darle la bomba atómica a Israel. Y ahí se creó Mimi, un conflicto enorme. Mimi, Algunos dicen provoca la muerte de Kennedy. bueno, Mimi, me quitaste. Iba yo también a hablar del tema y pensé también que nos íbamos a desviar, pero la realidad es que los documentos publicados por el Departamento de Estado muestran la polémica que hubo entre Kennedy y Ben Gurión.
Y bueno, el que mató a Oswald se llama Rubinstein. Bueno, a través de la hegemonía política exterior de Estados Unidos, la política neoconservadora se dio con gran respaldo en los grandes sectores de financiamiento de la clase política estadounidense. Bueno, ya sabemos que la política neoconservadora controla la política exterior desde los tiempos de Bush hasta ahora. Y son los aliados estratégicos de Netanyahu. Y esa no es una teoría conspirativa. Aparece en blanco y negro en el plan Ginón de los 80, aparece en el libro de Netanyahu, aparece en los planes estratégicos del Pentágono que señaló El eh, Wesley Clark, el general Wesley Clark, es el de los general que señala. Wesley Clark, correcto. Y además, al que aparezca en todas partes, como por arte de mágica, el plan se ha ido desarrollando punto por punto, país por país, como uno de los dos ejes estratégicos de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Porque el otro gran eje estratégico, ya lo dijimos, es la expansión de la OTAN hacia Ucrania. De manera que la confluencia de la guerra de Ucrania y del ataque de Israel a Irán hacen que ambos escenarios encuentren realmente un sentido que los unifica como los dos grandes ejes estratégicos de la política neoconservadora llegada al mismo tiempo a su punto culminante y a su punto de declive. Es el punto de inflexión del poder neocon en los Estados Unidos. Pero nadie nadie se muere sin antes hacer un gran esfuerzo. Y ese gran esfuerzo va a ser, bueno, en Europa, armar a Europa, ¿verdad? Los países europeos y que nunca termine la guerra de Ucrania. Y en Irán y en Oriente Medio, volver a atacar Irán. Bueno, todo lo anterior lo dije para que quede claro que el programa nuclear iraní de ninguna manera es Es el el objetivo del problema. ataque. Que es un programa además que lo supervisa la Comisión Internacional, que llegan todos los días de toda Europa y el mundo a ver qué hay y qué no hay, el más supervisado, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el pretexto, pero adicionalmente a eso, Mimi, el Mossad, que se divide, que es tremendamente compartimentalizado, uno de los segmentos del Mossad sistemáticamente repite que no existe programa, no es que están cerca de hacer la bomba, sino que no están ni siquiera tratando de hacerla. El Mossad. Pero bueno, es verdad que hubo un momento en que Irán se comenzó a preguntar si debía transformar el programa que tenía de energía nuclear que comenzó el Shah en un programa militar para hacer bombas atómicas. Es cierto, ocurrió en 1983, cuando Irak atacó a Irán con armas químicas. En aquel momento se le preguntó al ayatollah Khomeini si Irán debía desarrollar también armas químicas y armas atómicas. Y entonces ahí vino el fatwa, como se le llama a No, las respuestas teológicas, no dijo, no debemos producir ni armas químicas ni armas atómicas. Es interesante cómo en ese momento, en- cuando están muriendo centenares de miles de personas envenenados por armas químicas, el profesor Morandi fue una casi de las víctimas de esas armas químicas, Irán se rehusó él mismo a hacer armas químicas. Bueno. Debe quedar claro, pues, que la destrucción de las capacidades de enriquecimiento nuclear no han sido las razones verdaderas del ataque. Netanyahu buscaba el derrocamiento del régimen, ese era su objetivo. Y vos dijiste que con el crecimiento del peso de China y su relación con Rusia, la estrategia original de derrocar el régimen de Irán cobró una relevancia geopolítica nueva por la posición estratégica que representa Irán para Rusia y para China. Vos hablabas de que es la salida de los productos chinos, ¿verdad? Sin dar toda la vuelta. Pero más importante que eso es la ruta sistémica de abastecimiento de energía de China, que exacto. no tiene que pasar por el mar, sino que puede venir directamente desde Irán, por tierra.
Y además es la conexión que tiene China y a Irán con todo el resto de Asia Central. Por eso, derrocar al régimen de Irán es la primera forma de castrar el fortalecimiento geoestratégico de China. Yo podría decir que el giro de Estados Unidos hacia Asia, hacia China, no comienza en el Océano Pacífico, Comienza por sino ahí. en el Golfo Pérsico. El giro para enfrentarse con China comienza, de hecho, en Irán. Por eso, esto es lo grave del caso. Empantanarse en Ucrania desvía completamente a los Estados Unidos de su enfrentamiento con China, pero enfrentarse a Irán no. Enfrentarse a Irán es una forma de enfrentarse a China. Entonces, esto lo hace todavía mucho más peligroso. Pero también supimos y dijimos y dijeron ellos cuando se inició la guerra en Ucrania que desmembrar a Rusia les permitía un camino mucho más ágil para entrar a atacar a China. Eh, Cosa que no lograron y más bien convirtieron lo que siempre algunos habían dicho en Estados Unidos: no junten nunca a Rusia con China, ni a Rusia con Alemania. Eso sería muy peligroso. Es correcto, Mimi. Eso debilita la posibilidad de unirse China con Rusia, pero en este caso estoy hablando de una cosa diferente. Es decir, que el ataque a Irán es una foca de atacar Directamente a China. directamente No, no, a eso. China, es atacar la espalda geoestratégica de China. Atacar a Rusia es un poco debilitar un posible aliado. En este caso, se trata de atacar menos que el abastecimiento de petróleo chino. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, el ingreso de Japón a la guerra fue porque Estados Unidos había hecho un boicot a la entrega de petróleo a Japón que necesitaba. Yo creo que este es un bonito momento para Hablando de eso, ya Trump empezó a agredir a Japón, pero Japón regresamos. también. Japón también condenó el ataque, pero bueno. Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy: las consecuencias, las lecciones aprendidas de la guerra de Irán e Israel y Estados Unidos. Fausto, antes del corte, nos hablaba de por qué el ataque de los Estados Unidos era un ataque contra China. Contra Irán era un ataque contra China. Efectivamente, de alguna forma, Netanyahu había montado este plan con Biden desde hacía mucho tiempo y era una cosa bastante elaborada. Pero bueno, llegado Trump, parece, el hombre entendía lo que significaba involucrarse en esa guerra y se oponía a dar el primer paso y entonces Netanyahu le forzó la mano atacando a Irán, dando el primer golpe en el entendido que a fin de cuentas Trump no iba a poder resistirse a las presiones internas y no iba a estar en capacidad política para impedirse de dar el paso que significaría el pleno involucramiento de Estados Unidos en esta guerra. Y en efecto así fue. Trump tuvo que dar ese paso que busca el derrocamiento del régimen teocrático de los ayatolás y la balcanización de Irán. Bueno, es conocido el desarrollo de esta guerra. Israel y Estados Unidos planificaron ese ataque. Su plan era dar un golpe tremendo, breve, totalmente mortal al régimen iraní. Cuando hablamos de asesinatos, fueron 31 personas que fueron asesinadas, entre comandos militares, etcétera. Y aún así, Mimi, ahora se revela que el plan era mucho más amplio porque el plan total llevaba a 150 personas asesinadas, entre los cuales estaban asambleístas, dirigentes políticos, etcétera, etcétera, que por alguna razón El, se el salvaron. el número más alto es porque están las familias contabilizadas, ¿verdad? Y la gente de los edificios. Claro, en el 31.
pero en el plan original de los 150 hubieran estaban. sido tres ah, mil o 5.000 los no, que... no, 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 eran 105, sí, habían sido muchísimos más con todos los edificios que se caían encima. Bueno, el plan era de una forma totalmente israelita de Blitzkrieg, guerra relámpago, decapitación de Alitar los mandos políticos y militares de Irán, anulamiento de su defensa aérea, terrorismo interno y todo realizado en una sola noche. La casi perfecta ejecución del plan, ahora vemos que fue menos que perfecta, hizo todavía más evidente lo equivocado del cálculo de Israel, porque demostró que no es posible una guerra relámpago con Irán. es muy grave. Y entonces, si no es posible la guerra relámpago, lo que queda es la guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste no hay manera que la sostenga Israel. Irán se repuso bastante rápidamente y contraatacó con una planificación, esta vez sí, bastante bien diseñada y casi perfecta. Eh, Israel, presumido vencedor en las primeras horas, se reveló indefenso frente a la sofisticadísima lluvia de misiles iraníes. Alcanzaron la cadena militar israelí. Fueron destruidas las empresas Rafael y Elbit System, las dos principales componentes del complejo militar industrial unitario de las universidades, centros de investigación, laboratorios de investigación científica, que todos, Mimi, están integrados en un solo complejo. Y, Oficinas del y, Mossad, y incluso ahí, y ahí se lleva a cabo la investigación tecnológica con fines militares. Todos estos complejos, todos estos centros de investigación, incluso empresas extranjeras como Intel y Microsoft, que están en el diseño de la inteligencia artificial con fines militares israelí, que te digo, es el país más avanzado en el empleo de inteligencia artificial con fines militares. Algún día vamos a platicar cómo la inteligencia artificial le permite a los bombardeos atacar, digamos, por un soldado que muera pueden morir 100 civiles y así sucesivamente. Bueno, el jueves 19, apenas 6 días después de comenzada la guerra, el Wall Street Journal dijo que sin reabastecimiento masivo, Israel solo tendría interceptores para 12 días más. Y el esa 21 de junio, el mismo día del ataque de Trump, un diario israelita, no sé cómo pronunciar, Rano o algo así, escribió que el gobierno de Netanyahu había enviado señales a Teherán, curiosamente parece que a través de Rusia, de su disposición de cesar el fuego si la otra parte estuviera también dispuesta a hacerlo. Ya ahí estaba pidiendo cacao. Rusia es muy cercana a Israel y nunca ha roto relaciones con Israel por los más de 2 millones de judíos de origen ruso que viven en Israel. Y curiosamente había mantenido conversaciones, que es una actitud muy interesante. Bueno, si la destrucción en Israel era grande, el costo de sostener la guerra era enorme. De Marker escribió que las operaciones nocturnas de defensa costaban 285 millones de dólares por noche. Por noche. Sin entrar a Estados Unidos no se podía sostener. Durante la primera semana de guerra, Irán lanzó más de 500 misiles contra Israel. Y contra esos 500 misiles, Israel lanzó cerca de 1.000 interceptores. Esos interceptores varía, depende de la calidad, pero cuestan desde $1,500,000 hasta $4 millones por cabeza. Y lo peor era que no estaban logrando hacer mella en las capacidades ofensivas de Irán, porque la aviación iraní, al ver esto, se concentró en destruir los sitios de lanzamiento y parece que solo logró destruir 20. O sea, aquí viene la gran contradicción de la guerra. Por una parte, si Estados Unidos no intervenía,
Israel simplemente vería un descalabro brutal y eso no se lo podía permitir ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Irán. ¿Por qué? Estados Unidos no se lo podía permitir porque Trump no podía dejar a Israel totalmente derrotado, ya que esto levantaría contra él sapos y culebras en Estados Unidos, donde todos los lobbies judíos, neoconservadores, la prensa propiedad judía, la opinión pública norteamericana se lo habrían comido vivo. Entonces no podía permitir una derrota aplastante. Pero Y si aquí, entraba ujú. la guerra, iba a tener un descalabro de sus elecciones a mitad de periodo. Es decir, ese era su juego. Pero bueno, aquí viene lo curioso. Tampoco a Irán le convenía poner a Israel al borde de una derrota estrepitosa. A Irán no le convenía, porque eso levantaría hasta el cielo la tentación de Israel de emplear sus bombas atómicas contra Irán. Y a Irán no quería tener encima una bomba atómica. Tenía que derrotar a Israel, pero no tanto, ¿verdad? Y en esa situación Trump tenía que intervenir, Irán tenía que parar y no podía parar. Y aquí se planteaba la tremenda disyuntiva. Si Trump intervenía, se vería involucrado en una guerra peor que la de Irak. Así que tenía que intervenir sin involucrarse. Irán, por su lado, no podía dejar de castigar a Israel. Por eso es que en los últimos días tiraba 20, 30, 12 proyectiles. Los llevaba muy medidos, eran tremendos y causaban un daño terrible, pero no colocaban a Israel en una forma absolutamente desastrosa. No podía parar de castigar a Israel sin que eso le diera una señal equivocada a su población. Necesitaba Irán parar y al mismo tiempo gritar victoria. ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo digo que existía una persona en el mundo con el cerebro estratégico de ajedrecista de diseñar una jugada maestra que permitiera a Trump intervenir sin involucrar de lleno a Estados Unidos y que además pudiera ofrecer a Irán la posibilidad de dejar de atacar a Israel para no llegar al punto del estallido nuclear. Se necesitaba una persona que además tuviera algún sentido estratégico y que además, ¿de dónde saca esta persona? Estuviera en conversaciones con todo, con Trump, con Irán y con Israel. Y se necesitaba que Y, todos lo y con respetaran. credibilidad, exacto. Y que se necesitaba que Credibilidad y todos lo respetación. respetaran. Esa persona existía. Y se llamaba Putin. Por eso yo tengo esa hipótesis que nadie he visto que la Oh, yo diga, la tuve desde el primer día. También la que Pu- comenté, o sea que era. Bueno, para mí esa es la hipótesis más clara, que Putin encontró la manera de lograr lo que tanto Trump como Irán necesitaban, una acción monumental con la que se podía detener la guerra, sin que Irán perdiera un pelo que fuera aceptable y convencer a ambas partes de jugar un rol en el teatro más increíble de la historia moderna. Mm. Había que convencer a Irán de no detener el ataque. A Trump había que convencerlo de que avisara con tiempo. Bueno, y entonces así fue que el programa nuclear iraní, que había sido usado como pretexto, el pretexto se convirtió curiosamente en el punto de apoyo para terminar la guerra y lograr algo increíble que todos pudieran declarar victoria. Si hubiera dicho que el propósito era derrocar al régimen de Irán, no habrían podido encontrar ese pretexto, pero como habían dicho que era detener el plan nuclear que no existía, entonces podían decir que habían destruido lo que no existía y declarar victoria. Bueno, la operación Midnight Hammer, ya sabemos, fue una cosa sensacional, una puesta en escena espectacular, 125 aviones, 75 proyectiles, 14 bombas de más de 13 toneladas cada una, bueno, transportada por aviones furtivos que descargaron la cifra brutal de 182 toneladas de explosivos sobre la planta subterránea de Fort Dove protegida por una montaña. Trump declaró, ya lo sabemos, lo dijimos, que el programa de Irán había sido obliterado, proclamó que la guerra se había terminado y
impuso un alto al fuego en el que todo el mundo había estado de acuerdo. Por supuesto, el guión de Irán era cumplir el papel de contraatacar y entonces contraatacó la base norteamericana de Qatar y Trump le Ay, dio las gracias por haber avisado. Todo era parte del mismo teatro. Ni la operación Martillo de Medianoche, ni el ataque iraní a la base de Qatar produjeron ningún intento de defensa aérea, ni y por Irán hay un ni ataque por Estados aéreo Unidos. muy fuerte de Israel en que manda toda su aviación hacia Irán y que Trump obliga a devolverse en el camino. Digamos, es una salidita del guión eh, extraña por parte de Israel. Sí, Israel es sí, siempre traidor. Cuando vio que el otro ya no iba a atacar, él dijo, yo voy a dar el golpe final. Y Trump le dijo, un momento, si vos das el golpe final, te van a dar los otros el golpe final y se le acaba el teatro. Bueno, poco a poco Elecciones se fue. internas. Dijiste, Mimi. El juicio interno contra Netanyahu jugando ahí. Bueno, poco a poco se fue viendo con claridad el teatro que había sido esos ataques, pero no se pudo evitar el trasfondo que traslucía con transparencia que Irán había ganado la guerra, que Israel salía económicamente devastado, políticamente humillado, militarmente debilitado. Y además se veía con transparencia que Estados Unidos tenían pánico de involucrarse en esa guerra. Y todo eso presentaba un Irán todavía más fortalecido. La sombra de la bancarrota estratégica neocon había llegado viajando desde Ucrania hasta Irán. Había sido un engaño genial, eso está claro. Los que pretendían que Estados Unidos se involucrara de lleno en otra guerra se sintieron castrados, engañados y manipulados por primera vez desde 2001, cuando comenzaron a dictar la política exterior de Estados Unidos. Pero no se han dado por vencidos y lógicamente para volver a la guerra y para volver a atacar Irán, tienen que montar el mismo pretexto de las capacidades de enriquecimiento de Irán. Ya Para lo eso están tienen que haciendo. demostrar supuesto, Mimi, eso es lo que estamos hablando. Para eso tienen que demostrar que Trump no las destruyó. Entonces, de la guerra entre Israel e Irán, se pasó a otra guerra, a guerra de narrativas, a guerra de relatos entre Trump junto a Irán y hasta Netanyahu contra todos los que decían que no había funcionado. A todos a todo el paquete de Trump, Irán y Netanyahu les convenía decir que habían tenido una victoria total. Y entonces ahí comenzó. Netanyahu dijo, hemos logrado una victoria histórica. El ayatollah dijo, victoria islámica, el régimen de Israel está a punto de colapsar y ha sido aplastado. Trump hizo una elegía a su grandeza al detener la Roma. Parecía Nerón cantando sobre Roma incendiada. Y lógicamente presentó su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Pero la puesta atrás de la guerra de narrativas estaba la pregunta de que el régimen del programa nuclear iraní seguía vivo, el programa nuclear, no el militar, el programa normal, el nuclear. No habían sido afectadas las capacidades de Irán de producir una bomba atómica, no la estaba buscando, pero sí las capacidades de seguir el programa nuclear. Entonces, frente a la opinión pública nacional e internacional, de cómo se responde a la interrogativa de si Irán seguía en capacidad de tener un programa nuclear, de ahí dependería la capacidad de emprender otra guerra. Por lo menos desde el aspecto narrativo, los halcones, neocons, necesitaban demostrar que los bombardeos no habían sido efectivos y así comenzaron a hacerlo. En el Congreso se levantó Graham, puso el grito en el cielo y comenzaron a aparecer las primeras filtraciones del Pentágono Bueno, que sí, decían que los bombardeos habían sido prácticamente dejado intacta la capacidad nuclear de Irán. Se comenzó a filtrar que Irán había sido advertido del ataque.
se comenzó a filtrar que existía media tonelada de uranio enriquecido que Irán había tenido tiempo de ocultar en lugares desconocidos. Y Trump obviamente llamó a todos los que decían esos traidores, pidió para ellos investigación y cárcel. eh, Todo ese equipo salió a respaldarle. La inteligencia de Israel dijo que garantizaba que las bombas habían retrasado por años los planes de construcción de la bomba iraní. John Ratcliffe, director de la CIA, aseguró que sus espías habían constatado que las instalaciones nucleares de Irán habían sido destruidas. Ajá, Y como a Irán también le convenía la narrativa de la destrucción de sus plantas nucleares, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que las plantas nucleares habían sufrido daños realmente graves. Dijo, es cierto, eso tengo que admitirlo, es cierto. Bueno, pero frente al pueblo iraní no se podía decir eso. No se podía decir eso porque era importante que la narrativa hablara de una victoria de Irán y de una derrota de Israel y de Estados Unidos. Y como a esta altura el programa nuclear se ha convertido en un símbolo del derecho y de la soberanía del pueblo de Irán, la narrativa no podía ser que su programa nuclear había sido destruido. Y entonces el líder supremo, Ayatollah Khamenei, negó que los ataques de Estados Unidos hubieran destruido las instalaciones de enriquecimiento de uranio, y mucho menos en la fortaleza de Fordow. Mira, es curioso que nadie habló en todo esto. Dijo Khamenei que Trump exageró el impacto de los bombardeos. Pero te decía que nadie en todo esto ha hablado de las plantas de Safán, que son que no plantas que existieran. están todavía más profundas que las de Fordo. No me explico por qué, si esto se sabía, nadie lo ha hablado. Bueno, me imagino que será el protagonista de la siguiente. Pero necesitamos ver los verdaderos impactos, las lecciones aprendidas de todo esto. Desde el ángulo de Israel, vamos a decir que Israel no consiguió su objetivo, su ataque tuvo el efecto contrario, dejó a un Irán fortalecido política y militarmente. La población iraní siguió compacta, pero bueno, digamos que las consecuencias económicas para Israel han sido tremendas, imposibles de cuantificar. Y incluso desde el punto de vista de la población se están escapando, ¿verdad? Nikos Christodoulidis, presidente de Chipre, dijo que desde que estalló la guerra de Israel con Irán, el valor de los bienes raíces de Chipre está en las nubes por los miles de israelitas de alto poder adquisitivo que están buscando refugio comprando residencias lujosas en Chipre. Y La ya clase, la clase, juventud israelita saliendo por miles de Israel también. pero Mimi, sí, es cierto, pero te estoy hablando aquí de la clase alta israelí, del estado profundo israelí escapando. Bueno, aquí yo quiero entrar a Irán. Demostró su superioridad militar, su cohesión política. La guerra la convenció de involucrar su supervivencia en crear alianzas más sólidas. Pero las consecuencias de esta guerra probaron ser mucho más profundas porque entendió los errores cometidos. Y no voy a repetirlos porque vos hablaste ya de ellos, la necesidad de aviación, la necesidad de aceptar el sistema de defensa integrado que le ofreció Rusia. Pero bueno, vamos a hablar aquí de lo que vos dijiste antes, que fue subestimar la vulnerabilidad en que la colocaba a depender del sistema GPS para la geolocalización. Porque resulta que Irán desmanteló el sistema norteamericano y adoptó el sistema de geolocalización chino cuando descubrió que por medio del GPS se habían filtrado en tiempo real las ubicaciones de los teléfonos de altos funcionarios iraníes y científicos que eran geolocalizados cada vez que sus teléfonos se colocaban a Internet. Y eso dejaba un rastro digital para drones y misiles hostiles. Y es así como fueron localizados muchos de los funcionarios que fueron asesinados. Ese es el parangón de lo que fue en su tiempo los buscadores en el Líbano.
En la próxima guerra, Irán ya no tendrá esa vulnerabilidad e Israel ya no tendrá esa ventaja. Pero por otro lado, también Rusia y China descubrieron que tienen en Irán el flanco débil y no van a dejar débil ese flanco. Ese eslabón es el flanco más débil de los BRICS, es el flanco más débil de China y de Rusia. Es el flanco entonces Más que hay que importante. atacar y entonces es el que hay que defender. Y en eso creo que termina la posibilidad de la siguiente guerra. Y aquí estamos, Es, llegamos a tiempo. así como para Irán era muy importante Siria, ¿verdad? Y no se defendió. Y a través de Siria pueden atacarla con la facilidad que lo hicieron en este momento, ¿verdad? Errores que no se van a volver a repetir. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi